Bien. Entonces, la tildación general, chicos, es este proceso de poder darle o poder asignarle a una palabra, en específico a una vocal dentro de una palabra, ¿no? Recordemos que son las vocales las que se tildan dentro de una palabra, una rayita oblicua, ¿no? Esta rayita que ustedes pueden ver aquí en esta U, en esta A, en esta I. Recordemos que solo las vocales se tildan. Quiero hacer énfasis en eso, ¿ya? Esta rayita oblicua llamada tilde, ¿ya? Para que nosotros podamos tildar, para que podamos ponerle esa rayita oblicua, que se llama tilde, hay un proceso y hay reglas que debemos seguir nosotros. Vamos a empezar con este proceso. Lo primero que tú tienes que saber para poder tildar es silabear. ¿Qué significa silabear? Silabear significa separar en sílabas cada palabra. Por ejemplo, tenemos esta palabra, la palabra docente, que tiene 3 sílabas, ¿no? Recordemos que las sílabas son golpes de voz, ¿no? Emitidas por un hablante, emitidas por una persona, ¿correcto? Así que si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí un poco también la definición de lo que es la sílaba, ¿no? Son golpes de voz, entonces, emitidos por un hablante. Entonces, cada vez que yo quiera separar una palabra en sílabas, van a ser los golpes necesarios de mi voz para poder completar la palabra desde la primera sílaba hasta la última, ¿no? Nosotros normalmente leemos las palabras de mi izquierda a mi derecha, ¿no? Y aquí tenemos tres sílabas, ¿no? 3 golpes. Docente, ¿no? Esto es fácil, creo yo. Esto es sencillo, se puede identificar rápidamente porque aquí tenemos, ¿no? Consonante, ¿no? La D. Recordemos que las consonantes son todas las letras, excepto las vocales, ¿no? Vamos en el alfabeto, que tiene 27 letras, nosotros vamos a diferenciar 2 tipos de letras, ¿no? Las consonantes, que son las letras, que no son las vocales, ¿no? Y las vocales, ¿no? Que son aquellas que cuando yo las pronuncio, ¿no? Mi boca se abre mucho más, ya hay más salida de aire. Entonces tengo la D y la O, ¿no? Que forman una sílaba. Aquí tenemos otra sílaba, ¿no? Donde hay consonante, vocal, consonante, y tenemos consonante y vocal por último, ¿no? T y E, ¿ya? Para mencionarlo, ¿ya? Entonces tenemos docente, ¿no? Es sencillo aquí. Aquí vemos un cambio, ¿correcto? Porque en el anterior habían consonantes y vocales juntas en cada sílaba, pero aquí tenemos una U sola en una sílaba, en una sola sílaba. Utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las vocales por sí mismas pueden formar una sílaba. Recuerda eso. Las vocales por sí mismas pueden buscar o pueden formar una sílaba. Ya, por ejemplo, en este caso la U, ¿no? Utilidad. ¿Ya? Ahora tenemos la siguiente palabra, ágil, ¿no? Entonces la palabra ágil también tiene, pues, aquí una sola, ¿no? En este caso está tildada. Todavía no vamos a saber por qué está tildada, pero lo que sí sabemos es que es una A que está sola en una sílaba. La A forma sola la sílaba. Y tenemos gil, ¿no? Ahí está. Y por último, informática, ¿no? Informática, ¿ya? Donde la A también lleva una tilde, pero todavía no sabemos por qué. Si ustedes lo saben, excelente. Quiero saber, por ahí tenemos un comentario. Muy bien, docente, ¿no? Ah, perfecto. Por ahí uno de tus compañeros me está señalando la sílaba que es la más fuerte, ¿no? Ahora vamos a pasar a ello, ¿no? En este caso. Pero me gustaría ver, hacer una pequeña prueba de cómo van con eso del silabeo. Algo sencillo, nada más. Por favor, si fuera tan amable, ¿puedes abrir tu micrófono, Mildred Cifuentes? Vamos a poner una palabra. ¿Está por ahí Mildred Cifuentes? Por ahí la vi entrar hace un momento. Ya, si no, no está, parece Mildred. Vamos a darle la oportunidad a Max Rodríguez, por favor. Buen día. Abre tu micrófono.
por favor. Buenas, profesor. Buen día, Max. A ver, Max. Estamos en la clase de la tildación general. Estamos viendo primero, antes de poder tildar, cómo se separan en sílabas, ¿no? Es importantísimo eso. ¿Ya? Tengo la palabra carabina. ¿La puedes ver en mi pantalla? Sí. Muy bien. Quiero que la separes en sílabas, por favor. Mm, Así como está aquí abajo, ¿no? Docente, mm, docente. ¿Ves el ejemplo? Utilidad, utilidad. ¿Ya? Ágil, Lo ágil. puse en el chat, profesor. Ah, lo has puesto en el chat. A ver, a ver, a ver. Hola. Perfecto, ahí está Max. Como Max por ahí lo ha puesto en el chat, ustedes seguramente lo pueden ver, tiene 4 sílabas, ¿no? También lo podrías decir, por favor, ¿cuáles son las 4 sílabas, Max? Carabina. Muy bien, esta es una primera fase, ¿ya? En la cual nosotros podemos identificar una palabra tan sencilla con 4 sílabas, ¿no? Cada una tiene, pues, una consonante vocal. Sencillo. Gracias, Max. Ya no, Por profesor. favor, continuamos con la clase, no te la pierdas. Ya, continuamos con el hilo de la clase. Vamos a preguntarle ahora a Kiara Santos, por favor, si tienes el micrófono disponible. Buenos días, profesor. Buenos días, Kiara. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado, muy poquito, ¿ya? Vamos a poner la palabra, eh, a ver, la palabra hospedaje. Hospedaje, ¿no? ¿Puedes, por favor, separarlo en sílabas? Sí, profesor, lo voy a decir ¿puedo decirlo en el chat? Sí, por supuesto. A ver, ahí está. Ahora lo puedes, por favor, silabear de forma oral. ¿Puedes decirlo? Sí. Hospedaje. Ahí está, ¿no? Hospedaje. Entonces tenemos ahí hospedaje. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros, pues, otra palabra, ¿no? Ahora vamos a subirle un poquito al nivel. Vamos con Sebastián Álvarez. Buen día. Bien. ¿Estás por ahí? Hola, Sebastián. Buenos días, profesor. Ya, listo. A ver, Sebastián, me gustaría saber si podemos separar esta palabra. A ver, Bueno, veamos. Auto. Puedes decirla como puedes escribirla. Sí, no te preocupes. ya, es auto. Sí, necesito las dos o tres sílabas que tenga la palabra. ¿Cuántas sílabas tienes tú? Tiene una nomás. Tiene una sílaba. Ujú. O sea que se lee todo junto. Auto. No, No es, o dime. sea, tiene dos, porque es au y luego sigue el to. Ah, ok. Tiene dos sílabas entonces. Ujú. Auto. ¿Y por qué no podría ser auto? ¿Por qué no así? Es, Mm, esta forma versus esta forma. Algunos de ustedes, bueno, primero Sebastián, por supuesto. ¿Por qué no podría ser la primera? Tú me has dicho que es la segunda.
que vemos en la pantalla, ¿no? ¿Y por qué no podría ser la primera? Mm, porque la sílaba tónica es el au y es como una palabra llana. O para, paráxita, no me acuerdo muy bien. Ahí está. Por ahí uno de tus compañeros está ayudando, ¿ya? Este fenómeno que nosotros vemos aquí, ¿no? Cuando hay dos vocales juntas, se pueden generar algunos fenómenos vocálicos, ¿no? A este fenómeno donde nosotros vemos dos vocales juntas, se les conoce como diptongo. No sé si recuerdas ya. El diptongo. Por ahí que el año pasado les han enseñado qué es el diptongo, ¿no? Vamos a ponerle una D, el Ah, diptongo. sí. Ahí está el diptongo. Entonces, por lo tanto, el diptongo, ¿qué hace el diptongo? Chicos, el diptongo une dos vocales en una misma sílaba. En una misma sílaba. ¿Correcto? Vamos a recordar un poco acerca del diptongo. ¿Correcto? Por ejemplo, para que nosotros sepamos qué es el diptongo, necesitamos, chicos, primero saber cuál es la naturaleza de las vocales, ¿no? Yo le preguntaría, gracias Sebastián por tu ayuda, le preguntaría, por ejemplo, a Chantal Acosta, ¿no? Hay dos clases dos clases de vocales, ¿ya? Por el grado de la abertura de la boca. Tenemos las vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles. Me gustaría saber cuáles son las vocales abiertas o fuertes, Chantal. ¿Ya? Por allí me comenta Chantal, ¿cuáles son las vocales abiertas o fuertes? ¿Ya? De las 5 que tenemos, A, E, I, O, U, hay algunas que se conocen como abiertas o fuertes y hay otras que se llaman débiles o cerradas. Ah, mire, ya me contestó tu compañero, ¿no? Tenemos entonces las vocales abiertas, ¿no? Las vamos a poner también para que podamos recordarlo. Recuerda siempre esto, ¿ya? Es importante. Primero vamos a establecer las vocales abiertas, ¿no? Vocales abiertas. A, E, A, E, O. Ahí están. Vocales abiertas. ¿Ya? ¿Por qué se llaman vocales abiertas? Porque cuando yo las pronuncio, mi cavidad bucal, mi boca, se abre más, ¿no? Y el aire que tengo en mis pulmones sale mayor cantidad de aire de mis pulmones. Por ejemplo, A, E, O, ¿no? Por supuesto que la más abierta es la A, ¿ya? Pero vamos a considerar esas tres abiertas, ¿ya? Y por tanto, las vocales cerradas, ¿no? Son I, U, ¿no? Por la misma razón, son cerradas porque cuando nosotros las pronunciamos, nuestra boca nuestros labios se juntan más, ¿no? Y el paso del aire es menor. I, U, ¿no? Ahí está. Debes recordar esto, por favor. Tienes que memorizarlo. Esto se memoriza. Esto sí se memoriza. Lo demás tenemos que entenderlo. Pero esto sí se tiene que memorizar. Vocales abiertas y vocales cerradas. Incluso no necesariamente tendrías que memorizarlo, pero sí tendrías que practicar en casa con tu boca, ¿no? Con tu aparato fonador. Así se le llama también. ¿Ya? A, E, O, I, U. ¿Ya? Eso es importante que puedas tenerlo en cuenta. Si tienes presente esto, lo demás se va a hacer más fácil. ¿Ya? Lo demás se va a hacer más. Por esto, ¿no? Tenemos auto. Y como dijo Sebastián por ahí, que participó con nosotros, por supuesto que sería la segunda, ¿no? La segunda opción es la correcta. Esa es la correcta. ¿Ya? Se separa de la forma siguiente, ¿no? Auto tiene dos sílabas, auto. Ahí hay diptongo, ¿no? ¿Por qué hay diptongo? Vamos a pasar a explicar un poco el diptongo, el hiato y el triptongo, ¿no? Rápidamente porque para hacer titulación general necesitamos saber eso, ¿no? Primero silabiar y después diptongo, triptongo y hiato. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Abre tu micrófono si es necesario. Hazme la pregunta.
Muy bien, las vocales abiertas, las vocales cerradas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, listo. Entonces, recordemos, ¿ah? Vocales abiertas, A, E, O, vocales cerradas, I, U. Podemos continuar entonces. Igual este video se está grabando para que lo puedan ver después. ¿Ya? Continuamos. Muy bien. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la sílaba tónica, ¿no? O a la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, vamos a repasar un poquito el tema del diptongo. De los fenómenos, se llaman fenómenos vocálicos porque vamos a encontrar nosotros, chicos, que dentro de las palabras hay vocales que van juntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas palabras que ustedes ven aquí, aquí no hay vocales juntas, ¿no? La O está con la D, la C está con la C, la E está con la T. Aquí no hay vocales juntas. Estas palabras son fáciles de silabear. Pero cuando encontramos palabras que van juntas, las vocales van juntas en las palabras, entonces ahí hay un problema. Ya, vamos a empezar. Entonces, aquí rápidamente nada más con el diptongo. Entonces, diptongo, ¿no? Diptongo es cuando dos vocales van en una misma sílaba, ¿no? A la hora de silabear, debo poner dos vocales juntas. Sílaba. Seguro tú lo has visto, solo que pues la práctica hace el maestro, ¿no? A veces nos relajamos un poquito. Entonces, ¿cuáles son la condición para que hayan dos vocales juntas en una misma sílaba? Debe haber, es una fórmula, una combinación. Debe haber una vocal abierta más una vocal cerrada. Si están juntas en una palabra y ves una vocal abierta más una vocal cerrada, entonces se llama diptongo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra miedo. Ahí está. O también puede ser viceversa aquí, ¿ya? También podemos encontrar primero una vocal cerrada y después una vocal abierta, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí. Viceversa. Viceversa significa que al revés. Entonces tenemos la palabra miedo, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a hacer participar a alguno de ustedes. Para poder ver ello. A ver, vamos a hacerle participar a Micaela Chambilla, por favor. Abre tu micrófono. Buenos días, profesor. Buenos días, Micaela. Bien, quisiera saber si tú encuentras aquí diptongo en la palabra miedo. Sí, Ya. ¿Por qué hay diptongo, Micaela? Si me dice, profesor, todavía no lo entiendo muy bien, yo te voy a ir explicando. Pero si tú ya lo sabes, porque entiendo que hay algunos de ustedes que ya lo manejan, no hay problema. ¿Ya? Entonces, me gustaría saber esto. A ver, primero, la I, ¿qué clase qué clase de vocal es? ¿Abierta o cerrada? es una cerrada. Es una cerrada, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos la vocal cerrada. Ya tenemos la vocal cerrada para el diptongo. Ya están juntas. Recordemos que el diptongo solo puede ver si están juntas. Y aquí tenemos una I y una E juntas. Ya, aquí hay una vocal cerrada. Ya, entonces tenemos la vocal cerrada ya. ¿Y la E qué clase de vocal es? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Abierta. Entonces ya cumplió el diptongo, ¿no? Porque tenemos ya la abierta. Entonces sería miedo. Muy bien. ¿Estas dos vocales van juntas o van separadas en una misma sílaba, Micaela? Van juntas. Van juntas. ¿Cómo sería la palabra? Si la vea, por favor, miedo. Miedo. Miedo, ¿cierto? Muy bien. Y ahí hay un fenómeno llamado diptongo. Gracias, Micaela. Excelente. Muy bien. Ahora veamos a alguien más que me pueda ayudar, por favor. Vamos a preguntarle a ver, Camila Escorza, abre tu micrófono, por favor. Hola. Buenas, buenas. A ver, vamos a poner otro caso, ¿ya? Vamos a poner la palabra, a ver, aplauso. La palabra aplauso, ¿sí? Camila, me gustaría saber si tú ves aquí dos vocales juntas en la palabra aplauso, por favor. Sí, ¿Dónde están, por favor? después de la L, entre la S y la A,
y la U. Muy bien. Aquí tenemos, muy bien, ¿no? Tenemos A y U juntas. Muy bien. La A, ¿qué clase de vocal es? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Muy bien, tenemos aquí ya la primera vocal, es una vocal abierta. Ya cumplimos con la vocal abierta. Ahora la U, ¿vocal abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. Ya cumplimos con el diptongo, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada. Entonces aquí hay diptongo. ¿Podrías, por favor, entonces, ahora que sabemos que hay un diptongo aquí en la palabra aplauso, poder separar en sílabas esta palabra, por favor? A, ¿Ya? A, Lau, plau, So. so. Muy bien. Excelente. Ya está. Aplauso. Entonces, y es así como se forma, chicos, el diptongo. ¿Correcto? No vamos a entrar, hay por supuesto clasificación de diptongo y otros temas por ahí, pero para primero creo que es importante saber lo básico del diptongo, por supuesto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro fenómeno, que también tiene que ver con cuando encontramos dos vocales juntas, ¿correcto? A este fenómeno le vamos a conocer como hiato. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí, hiato. Hiato. Hiato es cuando hay dos vocales juntas en una palabra y es lo contrario al diptongo. En vez de unirlas en una sola sílaba, las vamos a separar. Separación de vocales. División de vocales. División de vocales. División de vocales en diferentes sílabas, por supuesto. ¿Cuál es la fórmula del hiato? Sustancialmente, básicamente, es cuando encontramos dos vocales abiertas en una misma palabra. ¿Correcto? Entonces, vocal abierta más vocal abierta me da hiato. ¿Correcto? Es decir, si encuentro dos vocales abiertas juntas, vamos a separarlas en sílabas diferentes, sílabas distintas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Veamos, por ejemplo, la palabra poema. Ahí está. Para eso vamos a dejar interactuar a algunos de sus compañeros. También. A ver, ¿quieres interactuar con nosotros, Sebastián Álvarez? Abre tu micrófono, por favor. Sí, profe. Excelente. Entonces, vamos. Primero, la vocal O. ¿Qué naturaleza tiene la vocal O? ¿Abierta o cerrada? La O es abierta Muy bien. ¿Y la E? también. Entonces, ¿cómo se llama este fenómeno? Se llama hiato porque son dos vocales abiertas. Excelente. ¿Juntan o se separan en sílabas? ¿Ah? ¿Se juntan en una sola sílaba o se separan? Esas dos vocales. Se supone que no forman diptongo, entonces son distintas sílabas, o sea, se separan. Se separan, ¿no? ¿Cómo sería entonces el silabeo de la palabra poema, por favor? Po, Po, e e. y el ma. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces ahora un hiato, ¿no? Un hiato. Ok, un hiato. ¿Correcto? Ahí está el hiato. Entonces, poema, ¿no? Muy bien, Sebastián. Ahí está. Gracias por tu participación. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Vamos a poner la palabra caos. ¿Ya? A ver. Lo bueno es que ustedes, algunos de ustedes, pues lo tienen claro, así que eso está muy bien. Brenda Pacheco, buenos días. Abre tu micrófono, por favor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues ayúdanos, por favor, con la siguiente palabra. ¿Cómo sería? Sería caos. Muy bien. Se genera hiato diptongo, Brenda. Yato. Hiato, ¿cierto? Porque es la división de dos vocales
Y para que eso pase, dos vocales abiertas deben estar juntas en una misma palabra. ¿Ya? Hiato. Perfecto, ahí está. Muy bien. Gracias, Brenda, por tu participación. Bastante valiosa. Y por último, vamos a hacer triptongo. ¿Ya? Triptongo. ¿Ya? Vamos a hacer triptongo. Aquí vamos a hacer triptongo. ¿Ya? Veamos entonces. Triptongo. Hemos visto diptongo, hemos visto hiato y nos falta triptongo, ¿no? Triptongo. Ok. Triptongo tiene una fórmula también, ¿no? Triptongo, así como diptongo, va a unir. Pero en trip es que une tres, ¿cierto? Tres vocales juntas. Ahí está. Tres vocales juntas. Para ello, a ver, los chicos en el chat me están dando algunas indicaciones. Claro, hay tres vocales juntas, sí, hay tres vocales juntas. ¿Ya? Tres vocales juntas. Entonces, vamos a ver esto. Pero no son cualquiera, ¿ya? No es al azar la elección de estas tres vocales juntas, sino es que hay una fórmula, ¿ya? Va a ser vocal cerrada más vocal abierta al medio más vocal cerrada. Ahí está. Esa es la fórmula del triptongo. Cerrada más abierta más cerrada. Ya. Entonces, veamos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo, un ejemplo de una onomatopeya, ¿ya? De un sonido de un animal. Por ejemplo, el gato hace miau, ¿no? Miau. Ahí está, ¿no? Miau. Como se pueden dar cuenta en este ejemplo, vamos a cumplir, ¿no? La I es una vocal cerrada, ahí está, vocal cerrada. La A, vamos a ver. Y ahora sí. La I es una vocal cerrada, entonces se cumple, cerrada. La A es una vocal abierta, se cumple, abierta. Y la U es una vocal cerrada, se cumple, cerrada. Entonces, aquí tenemos triptongo. Recordemos que el triptongo es la unión de estas tres vocales en una sola sílaba. Y si estas tres se unen, por supuesto que se van a unir a la M. Por lo tanto, si yo quisiera separar miau o quisiera silabear miau, vamos a darnos cuenta que miau no se separa. Va junto. Miau. Es junto. ¿Por qué? Porque las tres vocales cumplen triptongo. Profesor, pero entonces aquí no hay ningún tipo de separación. No, en realidad. ¿Ya? Así que vamos a ver otro ejemplo donde sí hay separación de otras sílabas. ¿Ya? Veamos entonces. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra huaico, ahí está, huaico, vamos a ayudarnos de algunos de ustedes, ¿ya? Para el triptongo. Huaico. A ver, Sebastián, quiero darte la participación, pero antes de ti vamos a darle la participación a alguien más. Por favor, Alejandro Aguilar. Abre tu micrófono y después Sebastián. A ver. ¿Me escuchas? Alejandro, Joaquín Alejandro, ya. Perfecto. Quiero que me digas si aquí se cumple el triptongo. Primero la U, ¿qué clase de vocal es? Una vocal. Dime. ¿Profesor? Sí, la U, ¿qué vocal es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, ¿cierto? Se cumple con la primera, vocal cerrada. Ahora, ¿la A es abierta o cerrada? La A es abierta. Abierta, muy bien. ¿Y la I? Cerrada. Muy bien. ¿Se cumple el triptongo? Sí. Muy bien, excelente. Se cumple el triptongo, ¿cierto? Entonces, ¿podrías, por favor, decirme cómo se separa en sílabas la palabra huaico? Guayco. Muy bien, ¿no? Porque deben ir juntas esas tres. Huaico.
Ahí está. Huaico, ¿no? Muy bien. Triptongo, entonces. Pero tenemos un caso que sí tenemos que contemplarlo en este segmento de la clase, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de una palabra que tiene una Y, por ejemplo. No sé si ustedes lo han visto el año pasado. Cuando vemos el caso típico de la palabra Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay. ¿Ya? Chicos, cuando nosotros silabeamos, el silabeo sobre todo es un ejercicio sonoro, ¿no? Es un ejercicio donde cuenta más que cómo se escribe, cómo suena, ¿ya? Y si suena, y si Uruguay suena Uruguay, díganme ustedes si aquí hay triptongo o no hay triptongo en la palabra Uruguay. Vamos a ver la participación de alguno de ustedes. Ah, sí. Eh, Me gustaría saber, por favor, Ariana Nina, si fueras tan amable, ¿puedes ayudarnos con esto? Hola, Ariana, ¿sí? Hola, Bien, profesor. bien, Ariana. A ver, veamos. Lo primero que te quiero preguntar es que si tú cuando pronuncias la palabra Uruguay sientes que hay 3 vocales. Sí, U, Ru, Guay. No, esos son sílabas, ¿ya? Son sílabas, ¿no? Uruguay tiene 3 sílabas. Uruguay, 3 sílabas. Pero estoy hablando de vocales. A, E, I, O, U. ¿Correcto? Observa, por favor, mi pantalla. Y aquí Hay dos tengo... Hay 2 vocales, ¿no? ¿Cuáles son? Que están juntas. ¿Cuáles son? Guay. U, A, I. UA, ¿cierto? Aquí hay 2 vocales. UA, ¿no? UA. Perfecto. Pero cuando tú pronuncias Uruguay, solo no te guíes de la escritura de la palabra, sino de tu pronunciación. ¿Tú escuchas 3 vocales al final o 2? Uruguay. Mi estimada Ariana. Cuando dices al final guay, cuando dices guay, ¿escuchas 2 vocales o escuchas 3 vocales? 3, 3, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 vocales que tú escuchas al final? La U, ¿no? Después, ¿qué sigue? A, A, y por último, I. la I, ¿cierto? Muy bien. En este ejemplo de Uruguay, ¿no? Nosotros vamos a pensar no en cómo está escrita la palabra Uruguay, sino cómo suena. Entonces la palabra Uruguay suena, chicos, de tal forma que esta Y que vemos aquí, la vamos a cambiar. Por una, vamos a ponerle una I. Porque nosotros para silabear, sobre todo, te repito, no nos fijamos mucho en la escritura, no nos fijamos en el sonido. Entonces, si esta Y la cambiamos por una I, ahora hay 3 vocales juntas, ¿no? U, A y esta Y, ¿no? Y esta I es como si fuera exactamente lo mismo, solo vamos a cambiar nada más, ¿ya? Pero esta Y, cuando vamos a separar en sílabas, va a estar presente esta Y. Solo vamos a tomar el sonido de la Y, nada más, ¿correcto? Entonces, Ariana, por favor, si puedes activar todavía tu micrófono, ¿ya? Me gustaría saber qué clase de vocal es la U, por favor. Cerrada. La A, Abierta. muy bien. Hasta aquí hemos cumplido, ¿no? Cerrada, abierta. Y la I, Sí. Cerrada. cerrada. Entonces, ¿qué existe aquí? ¿Qué fenómeno existe en en esta última parte de la palabra Uruguay? Triptongo. Triptongo. Aquí hay triptongo, chicos. Recuerda que la Y, cuando suena como I, entonces la vamos a tomar como una vocal I, ¿ya? Entonces, ¿cómo se separaría, mi estimada, por favor, aquí? U, A ver, ¿sí? U, Ru, U, Guay. Guay, así, ¿no? Ahí está. Profesor, pero ¿por qué no le pone la I latina, la I normal? Porque vamos a respetar la escritura. Respetamos la escritura cuando separamos, cuando escribimos, pero no cuando nosotros la decimos. Cuando decimos, ya no viene a ser esta Y, sino una I latina. No en todos los casos, ¿ah? No en todos los casos. ¿Ya? A ver, algunos de tus compañeros me dicen, profesor, no es triptongo porque tiene una Y, pero con I sí sería, me dicen. No, bueno, en este caso yo te estoy explicando algo diferente, ¿no?
Recuerda que sí, aquí en Uruguay sí hay triptongo, definitivamente, ¿no? Porque la Y se ha cambiado solo por su sonido, no por su escritura, como I latina, ¿correcto? Uruguay, entonces ahí, ¿ya? Eso es importante que lo puedas reconocer. Ahora, la Y no siempre va a ser I latina, no siempre. Por ejemplo, en la palabra yema no hay una I, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Para que puedas entenderme. Aquí, por ejemplo, ¿no? No vayas a pensar que, por ejemplo, ya la Y se reemplaza por la I latina. Entonces, en la palabra yema, ¿no? Así escribe yema, ¿no? Va a ser entonces yema, ¿no? Yema. No, falso. Falso. No. Solo la Y va a tomar este comportamiento de I latina, de la I de vocal, cuando se encuentre, sobre todo, o cuando suene así. En este caso no es yema, ¿correcto? En este caso no es así, ¿no? Porque en este caso la Y no se está comportando como vocal, se está comportando como la consonante que es yema. ¿Cómo se separa yema? Yema se separa ye, ma, ¿correcto? Y aquí lo repito, por favor, y después lo buscarás en el video seguramente. La Y no es una I. Aquí funciona como una consonante. Ye, ma. En cambio aquí, Uruguay, aquí sí suena como I. Aquí no suena como I. Aquí suena incluso como una forma de la doble L, ¿no? De la Y. Sí, de la Y, perdón, de la Y. ¿No? Ya, ye, yo. Yema. ¿Correcto? Eso es para poder enfatizar de que no siempre se va a utilizar la Y como I latina. Ten mucho cuidado con eso. Solo cuando suena como I. Entonces, si Uruguay es triptongo, por supuesto que la palabra Paraguay también es triptongo. Paraguay también sería triptongo, ¿no? Paraguay también sería triptongo, por supuesto, ¿no? Si tú quisieras, por ejemplo, poner guay, ¿no? ¿No? También sería triptongo, ¿no? Guay, no. Ahí está, ¿no? O guaylas, ¿no? Guaylas. Guaylas, triptongo. Porque esa Y está funcionando como I latina, como la vocal. ¿Ya? Preguntas, por favor, chicos, hasta aquí. Vamos a llegar, creo que hasta sílaba tónica. Ya. Entonces, espero que haya quedado claro. Ya, Paraguay es un país pequeño dentro de Sudamérica, pero es un país, ¿no? Donde se hablan dos lenguas, se habla el español y se habla el guaraní. ¿Ya? Te invito a googlearlo después, si no lo conoces. ¿Ya? Vamos a ver ello. Esto es, lo que pasa, chicos, es que este trabajo de buscar dos vocales juntas o tres vocales juntas no es el tema en realidad, ¿no? El tema es tildación, sino es que debes conocer esto antes de poder tildar. Si no manejas esto, entonces va a ser muy complicado cuando se te pida tildar. ¿Ya? Entonces, ahí está. Diptongo, hiato y triptongo. Búscalo después, bueno, si quieres tú mismo, ¿no? Algunos tutoriales o si quieres puedes ver este video para que te puedas dar cuenta. No hay ningún problema para que puedas practicar. Es importante que lo puedas hacer porque ya de aquí no hay perdón para aquella persona que no sepa tildar de manera general, ¿no? General sobre todo. Porque hay otros tipos de tildes, de tildación también. Pero vamos a ver solo la general por ahora. ¿Correcto? Entonces, chicos, hasta aquí son los fenómenos vocálicos. ¿Correcto? Recuerda, diptongo, hiato y triptongo. Diptongo une dos vocales, ahí está la combinación vocal abierta más vocal cerrada o viceversa, cerrada más abierta. Hiato, cuando encontramos dos vocales abiertas juntas, vamos a separar en dos sílabas. Y triptongo, cuando tenemos tres vocales juntas. Cerrada, más abierta, más cerrada. No puede ser de otra forma el triptongo. Recuerda, esa es la única fórmula. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Miau, Huayco, Uruguay, ¿no? Al final, Paraguay, acá está. Huayno, Huaylas, ¿no? Ahí está. Entonces, habiendo visto esto, vamos nosotros a continuar con el tema de nuestro silabeo y de la sílaba tónica.
¿correcto? Ahora que hemos visto ya los fenómenos vocálicos, ya vamos a ver nosotros que hay palabras que, sobre todo las palabras que tienen 2 sílabas o más sílabas, recordemos que no hay que hacer una comparación o no hay que confundir vocales con sílabas, ¿no? Recordemos que aquí hay muchas letras, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pero no tenemos 7 sílabas. Tenemos 3 sílabas. Recuerden que las sílabas son los golpes de voz, ¿no? El golpe de voz. Docente. Esos son sílabas. ¿Sí? Letras son las individualidades, ¿no? La D, la O, la C, la E. Y vocales, pues son solamente la O y la E en este caso, ¿no? No hay que confundir eso, chicos. ¿De acuerdo? Sobre todo el tema de las sílabas. ¿Ya? Recordemos que dentro de una palabra que tiene más de 2 sílabas, o 2 sílabas, ¿ya? No letras, sino sílabas, siempre se va a encontrar una sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? La sílaba que tiene mayor intensidad a la hora de pronunciarla. En este caso, en docente, por ejemplo, tenemos la palabra docente. Como se pueden dar cuenta, en cada uno de los casos, ¿no? La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz ya está, ¿no? En un círculo de rojo. Pero mi pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama o cómo se le conoce a aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Tiene una clasificación también. Hablemos de esta. Hablemos de esta en utilidad, ¿no? Hablemos de ágil en A. ¿Cómo se llama la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Tiene un nombre. No sé si tú lo recuerdas. Muy bien, por ahí lo tiene. Ariana Nina nos está comentando sílaba tónica. Muy bien. La sílaba tónica, entonces, chicos, es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Y solo hay una en una palabra, ¿no? Sobre todo, recuerden, palabras que tienen 2 o más sílabas. Bisílabas, como le conocen seguramente tú. Sílaba tónica, ¿no? Entonces, allí tenemos, pues, que la sílaba tónica de la palabra docente es sen, ¿no? La sílaba tónica de la palabra utilidad es dat. La sílaba tónica de la palabra ágil es a. La sílaba tónica de la palabra informática es ma, ¿no? Esa es la sílaba tónica. La que lleva la mayor fuerza de voz, como nos dice aquí nuestro personaje, ¿no? La sílaba tónica es la que lleva la mayor fuerza de voz. Esa es la sílaba tónica. ¿Y cómo se llaman las sílabas, ¿no? Que son más seguramente en una palabra, que tienen menor intensidad o menor fuerza de voz? En este caso, do y te. ¿Cómo se llamarán? Do y te. En este caso, utili, ¿no? Y en este caso, informática. Estas sílabas que no son la sílaba tónica, también tienen un nombre. ¿Cómo se llaman ellas? Vamos a preguntarle a alguno de ustedes por ahí. Vamos primero señalando. Do, te, u, a. Tienen un nombre todas ellas, apuntan a un nombre, ¿no? A ver, vamos a ver, parece que aquí algunos de ustedes ya lo están viendo en el chat. Átona, muy bien, átona, por supuesto, la sílaba átona, ¿no? Muy bien, la sílaba átona. O las sílabas átonas, ¿no? Sílabas átonas, ¿no? La que lleva la menor intensidad, ¿no? Ahí está. La sílaba átona. Entonces tenemos estas dos clases de sílabas, ¿no? La que lleva la mayor fuerza de voz, que es la tónica, y la átona la que lleva la menor fuerza de voz. ¿Correcto? Entonces, las palabras también van a tener una clasificación según la posición que tiene su sílaba tónica. ¿A qué se refiere, profesor? No estoy entendiendo. Veamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a... Bueno, ustedes ya saben cuál es la sílaba tónica, ¿no? En este caso, nosotros tenemos a sen, dat, a y ma, ¿no? Entonces, vamos a clasificar a las palabras según la posición de su sílaba tónica, según dónde se ubica la sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes podrían decir, profesor, yo ya lo sé, ¿no? Por ejemplo, si la sílaba tónica se ubica al final de la palabra, ¿cómo se llama la palabra? Tiene un nombre.
Muy bien, Ariana nos comenta, ¿no? Por medio del chat. Si la sílaba tónica está al final de una palabra, se le va a conocer como una palabra aguda, ¿no? Aguda. En este caso, utilidad es una palabra aguda. U oxítona, ¿no? Como por ahí estaban diciendo ese nombre, ¿no? Oxítona, que también se le conoce. Aguda u oxítona. Pero si la palabra lleva la sílaba tónica, si la palabra lleva la sílaba tónica, esta es la última, ¿no? En la penúltima sílaba, vamos a contar siempre desde la última a la penúltima, ¿sí ya? Por ejemplo, en docente, la sílaba tónica no está en la última posición, sino está en la penúltima, ¿no? ¿Cómo se llaman las palabras que llevan la sílaba tónica en la penúltima posición? Se llaman graves, ¿no? Graves o paroxítonos, también, ¿no? Vamos a decirle grave. Me parece más interesante decirle grave. Grave, ¿no? Grave. En este caso, docente es una palabra grave, ¿correcto? Y también, por supuesto, que ágil también es una palabra grave porque se sitúa la sílaba tónica en la penúltima posición, ¿no? Grave. Ahí está. Grave. Pero en informática no pasa eso. En informática tenemos, a ver, contamos, ¿no? K es la última. Ti es la penúltima. Ma, que es donde está la sílaba tónica, es la antepenúltima posición. Si es la antepenúltima posición, entonces nosotros vamos a colocarle también una clasificación. Esta clasificación se conoce como esdrújula, ¿no? Esdrújula o preparoxítona. La grave es paroxítona. Ahí está. Depende de la posición de la sílaba tónica. Depende de eso, chicos. Tienes que recordar eso. Depende de la posición de nuestra sílaba tónica. Ya vamos a ver muchos más ejemplos en la siguiente parte de nuestra presentación. Veamos. Ah, sí. Vamos a ver ello también. Ya, esto ya lo hemos dicho ya. Vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Antes de pasar a este tema de las clases de sílaba tónica o las clases de acento, ¿ya? Cuando nosotros mencionamos que hay una sílaba tónica dentro de una palabra, vamos a decir que hay un acento, que hay una fuerza de voz, ¿no? Que hay una fuerza mayor. A esta fuerza mayor de voz nosotros le vamos a conocer como el acento, ¿ya? El acento lo marca la sílaba tónica, ¿ya? Es decir, el acento es esta fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en una sílaba. Ya lo vamos a colocar aquí. Mayor fuerza de voz en una sílaba. Por supuesto, en una sílaba que se conoce como sílaba tónica, ¿no? Ese es el acento. ¿Ya? La fuerza de voz en una sola sílaba, ¿no? Que es la sílaba tónica. ¿Ya? Pero nosotros tenemos dos clases de acento. Hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Ya? Hay que tener un poco de cuidado con esto. El acento tiene dos clases de acento. Tenemos el acento prosódico, el que está aquí, el acento prosódico. El acento prosódico es cuando nosotros tenemos aquí, ¿no? Digitales. Tenemos la sílaba tónica, tenemos el acento aquí, pero no lleva tilde. Es decir, una palabra puede tener acento, es decir, tener la fuerza de voz en una sílaba, pero sin tilde. Si no lleva tilde, se llama acento prosódico. ¿Ya? Tiene la pronunciación de una sílaba tónica, digitales, aquí tenemos esta, que es la sílaba tónica. Tiene acento, pero no lleva tilde, ¿correcto? No tiene tilde, recuérdalo. Aquí a esto se le conoce como acento prosódico. ¿Ya? Cuando no lleva tilde. Sí suena fuerte, pero no lleva tilde. Y el otro tipo de acento, que es el que nosotros vamos sobre todo a trabajar, es el ortográfico, que es el acento llamado tilde. Por ejemplo, en la palabra código, nosotros vemos que la sílaba tónica es co y que se le ha puesto una pequeña rayita oblicua, una tilde.
Entonces, hay dos tipos de acento. Uno, que solo se marca con la voz. El otro, que se marca con una rayita llamado tilde. Prosódico y ortográfico. ¿Correcto? Vamos a ver ello. Quiero hacer una pregunta a algunos de ustedes. Vamos a poner una palabra sencilla nada más. Para ver si tiene acento prosódico u ortográfico. Vamos a poner. Si yo pongo la palabra canibalismo, ya, canibalismo, vamos a preguntarle a Pedro Santa Cruz, por favor, abre tu micrófono. Buenos días, profesor. Buen día, Pedro. Quisiera saber dónde lleva el acento la palabra canibalismo. O la fuerza de voz. En lis. Canibaliz, muy bien, en lis, perfecto, muy bien, muy bien. Ahí está, mi estimado, en lis, por supuesto, ¿no? Aquí estamos. Aquí lleva el acento. Pregunta, así como ves esta palabra, así se escribe, ¿correcto? Exactamente así. Si así se escribe, entonces, ¿tiene un acento prosódico u ortográfico? Prosódico. Prosódico, ¿cierto? Porque no lleva tilde. Ya, muy bien, es prosódico nada más. Excelente. Gracias por eso, mi estimado Pedro. Gracias. Muy bien. Ahora veamos la palabra hábito. Muy bien, la palabra hábito. Ya está. Ahora, podemos preguntarle a Chantal Acosta, por favor, no sé si está por ahí. Ya, recordemos que el acento que no lleva tilde se llama prosódico. ¿Ya? ¿Chantal Acosta está por ahí? Vamos a ver. Ya, Chantal. Tenemos la palabra hábito, como te puedes dar cuenta, ¿no? Hábito. Hábito. Aquí está, hábito. Hábito. ¿No? Quisiera saber si la palabra hábito tiene acento prosódico u ortográfico, Chantal. Hábito. Recordemos que los que no llevan tilde y tienen acento, o sea, tienen la fuerza de voz, tienen una sílaba tónica, se llaman prosódicos. Si llevan tilde, se llaman ortográficos. Prosódico o ortográfico es el acento que tiene la palabra hábito. Mi estimada Chantal. Es ortográfico, ¿correcto? Muy bien, porque lleva la tilde, ¿no? Y el acento recae, por ejemplo, en A, ¿no? Ahí está. Muy bien. Si lo hemos visto de esta forma, entonces, chicos, ¿ya? Creo que la próxima clase nosotros vamos a poder ya ver las clases de palabras según su acento. ¿Ya? Vamos a ver lo estábamos anticipando, ¿no? Las agudas oxítonas, las graves o paroxítonas, las esdrújulas o preparoxítonas y las sobresdrújulas o propreparoxítonas. Bien, entonces es de esta forma, ¿ya? Hasta aquí llegamos con nuestra clase. Repasa el tema. Recuerda que tenemos que ver silabeo, ¿no? O separación en sílabas. Tenemos que ver los fenómenos vocálicos, diptongo, hiato y triptongo. Revisa eso. Y por último tenemos que ver las clases de acento. Esos tres segmentos de la clase van antes, y tienes que dominarlos antes de saber tildar o de saber las clases de palabras. ¿Correcto? Preguntas. Tengo 3 minutos. Preguntas. Ya. Bueno, los hemos hecho hoy, ¿no? Hemos hecho hoy, el día de hoy, estos tres, ¿no? Tanto separación en sílabas como diptongo, triptongo y hiato, así como las clases de acento. Puedes ver este video, puedes ver tutoriales. Practica, por favor, en casa. ¿De acuerdo? Si no tuvieras alguna pregunta, por favor, o si la tuvieras, me la haces llegar en ese momento, puedes abrir tu micrófono, puedes darle al chat también, no hay ningún problema, antes de poder terminar. Bien. Entonces te pediría, por favor, que practiques el día lunes. Continuamos con nuestro trabajo, por favor. Ya recordemos que el fin de semana ya estoy colgando. El día lunes estoy trabajando la rúbrica para ver sus resultados finales de su proyecto. Y por último, bueno, el día lunes terminamos con esta clase de tildación general. ¿Correcto? Y el día miércoles vamos a hacer una evaluación.
les voy avisando de antemano sobre tildación general. Ya puede ser en la mañana, no hay ningún problema, online de esta forma, o podría ser por la tarde en tu casa, en tu comodidad, sin que yo esté ahí. También podemos programarla así, tú solo, ¿ya? Entonces, nos vemos, chicos, que les vaya muy bien. El miércoles. Profe, una consulta. Dime, ¿Hasta adelante. cuándo va a enviar la grabación? Hoy, mañana está lista la grabación ya. Mañana tú la buscas en la página del Colegio Carmelitas y vas a tener ya la grabación. ¿Correcto? Ok. Hoy en la noche la subo, de todas maneras. Nos Gracias, vemos, profe. chicos. Chao. Igualmente.